Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Android for All, Motorola Moto G. Yo creo que aquí nos hemos cansado de decir que es posiblemente uno de los mejores terminales de relación calidad-precio y hemos venido hasta el IFA de Berlín para ver su evolución. Vamos a echarle un ojo, vamos a ver cuál es la evolución de un super éxito de ventas. Bueno, pues vamos a comenzar hablando del Motorola Moto G, uno de los terminales más esperados sin duda y una de las renovaciones de un superventas, y como siempre hacemos en estas tomas de contacto, vamos a empezar por un aspecto muy importante como es el diseño. Es cierto que el Motorola Moto G es un terminal bastante económico, ya os diremos el precio, pero no obstante es un terminal que me parece lo suficientemente bonito y vamos a ver un poquito los detalles. Sobre todo empezaremos un poco por las dimensiones. Tenemos un terminal un poquito más grande que la versión anterior, concretamente 14 centímetros de alto, 7 de ancho, y nos encontramos con un grosor de 11 milímetros. Lógicamente este no es su punto más fuerte, tampoco lo pretende. En este caso tenemos dos unidades, tenemos la unidad blanca, que es la que estamos utilizando, una unidad negra, pero también tenemos la posibilidad de intercalar con diferentes carcasas de múltiples colores. Lógicamente es un terminal que va destinado al público juvenil y la verdad que nos ha gustado mucho la paleta que han escogido. Dicho esto, vamos a hablar un poquito de materiales. Plástico, lógico, no vamos a esperar otra cosa para este tipo de terminales. Eso sí, hay una serie de modificaciones que nos recuerdan bastante la versión del Motorola Moto E. Como podéis apreciar, tenemos aquí dos altavoces en un acabado cromado, tenemos la cámara frontal, sensores LED de notificaciones y lógicamente vamos a tener los botones en pantalla, algo que ya nos esperábamos. En el canto derecho tenemos la ubicación para los botones, tenemos botón de desbloqueo, control de volumen arriba y abajo, parte inferior conexión micro USB, parte superior jack de 3,5, y si le damos la vuelta al Motorola Moto E, aquí es como si viéramos un Moto X. La verdad que podríamos resumir de esta forma: el nuevo Motorola Moto G es muy similar al anterior Moto X. Seguimos teniendo el logotipo de Motorola, tenemos un flash LED y tenemos una cámara que ha mejorado ligeramente. En el apartado del peso, la verdad que nos encontramos con 150 gramos, no está mal teniendo en cuenta que es un terminal que ha crecido. Dicho esto, vamos a pasar a un apartado muy importante como es el de las especificaciones. Vamos a ver que el Motorola Moto G es un poquito más potente en la anterior generación y no deberíamos tener problemas para poder correr juegos en este terminal. Concretamente, un procesador que se está utilizando muchísimo como es el Snapdragon 400, es un procesador quad-core que corre a 1,2 GHz. También nos encontramos con un Adreno 305 como GPU, y en el apartado de RAM, un apartado bastante importante, tenemos 1 GB, como veis, en unas especificaciones bastante comunes, bastante familiares y que hemos visto que rinden lo suficientemente bien. Apartado importante y debemos mencionar como siempre, como es el de la batería. Concretamente tenemos una batería de 2070 mAh, veremos qué tal se comporta con una pantalla de 5 pulgadas. En cuanto a la conectividad, la verdad que lo típico, tenemos Bluetooth 4.0, tenemos GPS, radio FM, eso sí, y ya os lo esperábamos, este terminal carece de conectividad para redes LTE. Eso sí, hay un detalle que nos ha llamado poderosamente la atención y es que tenemos la funcionalidad de poder utilizar Dual SIM. Cuando hablamos de Motorola, lógicamente hablamos de Android puro y aquí nos llevamos una alegría. En Android for All nos encanta la versión stock de Android y como veis tenemos Google Launcher, este launcher que utilizan también los Nexus, y como veis los iconos, las aplicaciones son exactamente las nativas, no tenemos ningún tipo de personalización. Incluso nos han garantizado que actualizará garantizada a la última versión, no esperábamos menos. Bueno, como siempre, con una pulsación larga vamos a acceder a los widgets, a los fondos de pantalla, tenemos el botón de la multitarea para poder desechar aplicaciones de una forma sencilla. Eso sí, hay algunos comandos de voz que podemos interactuar con nuestro Moto G. Bueno, pues hemos puesto ya el Moto G en formato horizontal y es que vamos a hablaros un poquito de la pantalla. En este caso crecido, nos encontramos con una pantalla de 5 pulgadas. El Motorola Moto G también nos había gustado el anterior porque era un poquito más compacto. Veremos qué tal reacciona la gente a este aumento de pantalla. Yo personalmente lo encuentro un acierto, por ejemplo, para poder visualizar contenido multimedia. Hablemos de la tecnología. En este caso utilizamos un panel IPS, como no puede ser de otra manera, y la resolución concretamente es resolución HD. La verdad que también es más que suficiente por el tamaño de pantalla y sobre todo en la conjunción con el hardware que os hemos comentado. No debería tener problemas este Moto G para poder mover la resolución. Concretamente 294 píxeles por pulgada es la densidad que nos encontramos en este Moto G, y también un detalle importante que sabemos que algunos de vosotros valoráis es la protección para evitar posibles rayones. En este caso vamos a contar con Gorilla Glass en su versión número 3. La cámara de fotos es un aspecto importante. Es cierto que el Motorola Moto G no destacaba por tener una cámara sobresaliente. En este caso ha aumentado la resolución por lo menos 8 megapíxeles para la cámara trasera, y para la delantera nos encontramos 2 megapíxeles. Vamos a mostraros un poquito cómo se ve la cámara delantera y como ves, con buena luz vamos a tener más que suficiente para poder realizar nuestras capturas. Como vemos, a falta de probarlo en profundidad, por lo menos nos llevamos una alegría a ver que ha aumentado la resolución.
Bueno, este ha sido el repaso que le hemos dado al Motorola Moto G, un terminal muy interesante, creo que han acertado aumentando la pantalla, tenemos también una cámara con mayor resolución, un diseño la verdad que muy similar al anterior y que nos recuerda muchísimo al Motorola Moto X original. Y ahora viene lo bueno, viene lo importante, todavía no sabemos la fecha de salida, pero nos han dicho que el precio aproximado va a estar entre los 179 y 199 euros, un teléfono demoledor, Motorola lo ha vuelto a hacer, un diseño muy coherente, un software sin prácticamente personalización. Algo me dice a mí que esta evolución del Motorola Moto G va a ser un éxito de ventas. Así que bueno, esperamos que os haya gustado mucho esta cobertura que hemos hecho desde el IFA de Berlín. Un saludo.